Era de madrugada, y la calle del barrio estaba casi vacía, iluminada por unas pocas luces amarillas temblando en los postes. El aire frío le cortaba la cara a Daniel mientras caminaba sin rumbo, con las manos sudando dentro de los bolsillos. Sentía el corazón golpeándole el pecho como si quisiera escapar, una presión en el cuello que apenas lo dejaba respirar. Había salido de casa sin despedirse de nadie, convencido de que esa noche algo oscuro lo estaba llamando por su nombre. Cada paso que daba sonaba hueco sobre la acera silenciosa, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento por él. De repente sintió que ya no estaba solo. Una sombra alta y quieta se recortaba al final de la calle debajo de un poste. No se escuchaban coches, ni perros, ni voces, solo el zumbido lejano de la ciudad y su propio pulso descontrolado en los oídos. Daniel se quedó inmóvil, con la garganta cerrada, seguro de que por fin había llegado el momento que había temido toda su vida. Cada historia de muerte, cada accidente de las noticias, cada diagnóstico que imaginó sin tenerlo, se le vino encima de golpe. Las piernas le temblaron cuando la figura pareció dar un paso hacia él, lenta y segura, como si lo conociera desde siempre. Desde joven había vivido encadenado a ese instante, viendo su propia muerte en cada dolor de cabeza, en cada viaje en autobús. Por miedo al futuro, dejó de disfrutar el presente. Hablaba poco con su esposa, evitaba jugar con sus hijos y siempre esperaba lo peor. Vivir con miedo se había vuelto su costumbre diaria, una jaula silenciosa que lo acompañaba al trabajo, a la mesa y hasta a la cama. Esa noche, frente a la sombra que lo observaba en silencio, sintió que ya estaba medio muerto por dentro mucho antes de que lo llamaran. Lo que Daniel aún no sabía era que, justo cuando creía estar viviendo su último día, estaba a punto de aprender por fin qué significa vivir. Durante el día, la vida de Daniel parecía la de cualquier hombre del barrio, al menos por fuera. Se levantaba antes del amanecer, tomaba un café rápido y salía con su casco y sus herramientas al trabajo de albañil. Compartía chistes con los compañeros, escuchaba radios viejas en la obra y cargaba sacos de cemento como si nada. Pero por dentro, cada ladrillo que levantaba lo hacía pensando en si llegaría vivo al final de la semana. El miedo no se veía en sus manos, pero pesaba en su pecho más que cualquiera de los bloques que subía al andamio. En el barrio todos lo conocían como un hombre trabajador, responsable, que casi nunca faltaba al empleo. Las vecinas lo saludaban desde las ventanas, los niños lo miraban pasar con admiración, viendo en él a un ejemplo de esfuerzo. Sin embargo, nadie sabía que cada vez que escuchaba una sirena a lo lejos, imaginaba un accidente con su nombre. Miraba los cables de luz, los andamios y las mezcladoras, pensando en todas las maneras en que podría morir ese día. Mientras otros soñaban con el salario del mes, él solo pedía llegar a casa, sin que la muerte lo sorprendiera en la esquina. Por las noches, cuando regresaba, la casa sencilla lo esperaba con olor a comida y risas de niños que corrían descalzos. Su esposa, Mariana, le abría la puerta con una sonrisa cansada, contenta de verlo regresar una vez más. Los pequeños se colgaban de sus piernas, queriendo mostrarle dibujos, cuentos de la escuela, juegos inventados en la calle. Daniel los abrazaba rápido, pero su mente ya estaba ocupada revisando el techo, las paredes y las cerraduras, buscando peligros. En lugar de sentarse en el piso a jugar, se quedaba de pie, vigilando todo como si fuera un guardia esperando una tragedia. Cuando al fin se acostaba, el cuerpo rendido pedía descanso, pero la cabeza no encontraba el botón de apagar. Sentía cualquier pinchazo en el pecho como un infarto, cualquier mareo como una enfermedad mortal escondida. Miraba a Mariana dormida y a los niños respirando profundo, y en lugar de paz sentía pánico por perderlos de un día para otro. Rezaba apurado, no desde la confianza, sino desde el terror de que Dios decidiera llevárselo mientras cerraba los ojos. Así pasaban las horas, con él vivo en la cama pero muerto de miedo, esperando cada noche como si fuera su última oportunidad. Con el paso del tiempo, Mariana empezó a notar que Daniel estaba, pero no estaba. Él llegaba a casa, dejaba las botas junto a la puerta
y se quedaba mirando por la ventana, perdido en sus pensamientos. Cuando ella le contaba algo de los niños o del mercado, él respondía con monosílabos, como si la conversación le pesara. Su mirada pasaba por encima de las cabezas de sus hijos, revisando puertas y ventanas como un guardia en turno eterno. Mariana sentía que compartía techo con un extraño que vivía más cerca de sus miedos que de su propia familia. Las discusiones comenzaron con frases pequeñas, casi susurros de cansancio. «Siempre estás preocupado por lo que podría pasar y nunca estás aquí», dijo ella una noche, conteniendo las lágrimas. Daniel se defendió hablando de peligros, robos, enfermedades, de todo lo que podría ocurrir si bajaban la guardia. Para él, vivir alerta era amar a su familia. Para ella, era perderlo poco a poco, aún teniéndolo al lado. Las palabras se fueron llenando de reproches y silencios, hasta que hablar se volvió más difícil que callar. Los niños, demasiado pequeños para entender de ansiedad, entendían muy bien de ausencias. Veían al padre en la mesa, pero sus ojos siempre estaban en otro lugar, como si algo invisible lo llamara desde lejos. Cuando lo invitaban a jugar, él respondía que estaba cansado o que tenía cosas importantes en qué pensar. Poco a poco dejaron de insistir, aprendiendo a guardar sus cuentos, sus dibujos y sus preguntas para sí mismos. En su corazón, comenzaron a creer que papá tenía miedo de todo, menos de perderse su infancia. La casa, que antes sonaba a risas y ollas en la cocina, fue llenándose de una calma pesada. La televisión quedaba encendida solo para romper el silencio, pero nadie prestaba mucha atención. Mariana hacía lo posible por mantener un clima de paz, tragándose su propia tristeza para no preocupar a los niños. Daniel caminaba de un cuarto a otro, revisando cerraduras y ventanas como si estuviera patrullando una frontera peligrosa. El disparador de la crisis llegó un lunes cualquiera, disfrazado de noticia del barrio. Al llegar a la obra, Daniel encontró a los compañeros en silencio, sin los chistes de siempre. Alguien dijo que Javier, un albañil más joven que él, había muerto de repente aquella madrugada. Un infarto, dijeron. Le dolió el pecho y no llegó ni al hospital. Así, sencillo, como si nada. Daniel sintió que el piso se movía, pensando que si la muerte se llevó a Javier, también venía por él. A partir de ese día, cada latido de su corazón se convirtió en una amenaza. Si subía las escaleras con un saco de cemento y se agitaba, pensaba en caer redondo como Javier. Si sentía un hormigueo en el brazo, ya se imaginaba en una camilla, despidiéndose de su familia. Empezó a rechazar trabajos más altos en el andamio, inventando excusas para no arriesgarse. El miedo, que antes susurraba, ahora le gritaba al oído desde que abría los ojos hasta que oscurecía. Mariana notó que algo había cambiado incluso en su forma de respirar. Daniel revisaba su pulso con los dedos varias veces al día, como si esperara que fallara en cualquier momento. Una vecina habló de un chequeo médico barato en la clínica del barrio, y él se aferró a esa idea. Pidió cita de inmediato, convencido de que iban a encontrarle algo grave, algo escondido y mortal. En su cabeza, la palabra resultado ya sonaba como una sentencia escrita antes de tiempo. La noche anterior al examen, casi no pegó los ojos, dando vueltas en la cama como un condenado. Miró el techo oscuro y murmuró: «Dios, ¿por qué la vida es tan corta y tan llena de miedo?». Le habló de sus hijos, de Mariana, de todo lo que aún no había vivido por estar temblando por dentro. No pedía una vida perfecta, solo quería dejar de sentir que la muerte lo perseguía en cada esquina. En ese susurro cansado, mezclado de rabia y súplica, comenzó una conversación que Dios no pensaba ignorar. Esa madrugada, incapaz de seguir dando vueltas en la cama, Daniel se levantó sin hacer ruido. Se vistió con la misma ropa de trabajo, tomó su chaqueta gastada y salió descalzo al pasillo oscuro. Mariana y los niños dormían, ajenos a la tormenta que le sacudía el pecho y le apretaba la garganta. Abrió la puerta con cuidado, como si el más leve chirrido pudiera romper algo sagrado en ese silencio. Cuando la cerró detrás de sí, sintió que dejaba adentro todo lo que más amaba y afuera todo lo que más temía. La calle estaba casi desierta.
Apenas algunas ventanas encendidas y un perro ladrando a lo lejos. Daniel comenzó a caminar sin rumbo fijo, hablando primero en voz baja y luego casi sin darse cuenta en voz alta. «Dios, ¿qué quieres de mí?», murmuró, con las manos temblando, mirando un cielo que parecía no responder. Le habló de su miedo a morir, de su terror a dejar solos a sus hijos, de su angustia de cada minuto. Sentía que cada palabra era un grito ahogado que había guardado durante años por vergüenza y desconfianza. En un cruce silencioso se detuvo, miró hacia los 4 lados y levantó la vista, como si buscara un rostro. «Si me vas a llevar, al menos dime cómo vivir sin este miedo mientras sigo aquí», dijo, con la voz hecha pedazos. Confesó que se había alejado incluso de la alegría, que había confundido prudencia con vivir encadenado. Si esta historia está hablando a tu corazón, te invito a suscribirte al canal para seguir escuchando mensajes que te recuerden el valor de la vida. Ahora seguimos con la historia, mientras Daniel siente que sus propias palabras empiezan a abrir una puerta que nunca se había atrevido a tocar. De repente, el viento cambió y un frío distinto le recorrió la espalda, no de amenaza, sino de presencia. No escuchó una voz desde el cielo, pero el silencio dejó de parecer vacío y empezó a sentirse lleno de atención. Por primera vez en mucho tiempo, tuvo la impresión de que no estaba hablando solo con la noche. Sus lágrimas cayeron despacio sobre el asfalto, mezclándose con el polvo de tantas madrugadas de trabajo. Allí, en medio de la calle desierta, Daniel sintió que Dios había escuchado cada palabra y que algo estaba a punto de responderle. Daniel parpadeó intentando entender por qué el silencio se sentía tan distinto de repente. A unos metros, junto al poste donde la luz amarilla se gastaba, apareció una figura quieta. No era humo ni sombra deformada, sino una presencia alta, envuelta en algo oscuro y sencillo. No llevaba cadenas ni calaveras, solo una serenidad que imponía más respeto que miedo. Aún así, el corazón de Daniel entendió antes que su mente. Alguien había venido a buscarlo. El aire pareció espesarse cuando la figura comenzó a caminar hacia él, con pasos lentos y seguros. Daniel dio un paso atrás, luego otro, hasta que la espalda chocó con la pared fría de una casa. Sintió las rodillas aflojarse y se dejó caer al suelo, jadeando como si le faltara oxígeno. «Por favor, todavía no», alcanzó a decir, con la voz quebrada y los ojos llenos de lágrimas. «Mis hijos son pequeños. Mi esposa me necesita. Dame tiempo. Solo un poco más de tiempo». La figura se detuvo frente a él y el barrio pareció desaparecer como si solo quedaran los dos. La voz que escuchó no era un trueno ni un susurro aterrador, sino un tono firme y tranquilo. «No he venido a llevarte esta noche», dijo, y esas palabras cortaron el aire como un cuchillo suave. «Estoy aquí porque tú me llamaste, día tras día, noche tras noche, con cada pensamiento de miedo. Has hablado más conmigo que con aquellos a quienes dices amar, aunque nunca pronunciaste mi nombre». Daniel levantó la mirada confundido, sintiendo vergüenza y alivio mezclados en el mismo latido. «Si no vienes a llevarme, ¿por qué estás aquí?», preguntó con el cuerpo temblando y el alma desnuda. La figura inclinó ligeramente la cabeza, como quien invita a una conversación larga y necesaria. «Porque te estás muriendo sin que yo te toque, y eso no es parte del plan de Dios para tu vida. Ahora hablemos, Daniel. No del día en que vas a morir, sino de lo que has hecho con los días que ya te fueron dados». La figura extendió una mano, y sin tocarlo el barrio entero pareció desvanecerse a su alrededor. Ante los ojos de Daniel comenzaron a aparecer escenas de su propia vida, como si alguien abriera un álbum invisible. Se vio a sí mismo más joven, riendo con facilidad, corriendo detrás de un balón en la calle polvorienta. Luego, poco a poco, las imágenes se llenaron de preocupación, de miradas perdidas, de noches sin dormir. El miedo había ido entrando en su historia como una sombra silenciosa que nadie detuvo a tiempo. Primero apareció un cumpleaños de su hijo mayor, con globos baratos y una torta pequeña sobre la mesa. Todos cantaban, pero él estaba pegado al celular, leyendo noticias de enfermedades y accidentes. Su hijo soplaba las velas
mientras Daniel miraba de reojo la ventana, pensando en robos y desgracias. La figura le mostró la tristeza escondida en los ojos del niño al ver que su padre no aplaudía de corazón. «Estabas vivo, Daniel, pero tu mente ya estaba viajando al peor final posible», dijo la voz tranquila. Después vio una cena sencilla con Mariana, una noche en que ella se había arreglado un poco más de lo normal. Había preparado su comida favorita y buscado conversación, deseando sentirse vista y amada. Él, en cambio, hablaba del vecino enfermo, del hombre del barrio que no volvió del hospital. La figura lo miró fijamente y dijo: «Yo no he venido a robarte la vida. Tú mismo la has ido enterrando día tras día con tu miedo. Has regalado tus minutos más hermosos a la preocupación, no a las personas que dices querer proteger». Las escenas siguieron pasando. Juegos rechazados, abrazos a medias, risas apagadas antes de tiempo. Daniel se vio diciendo después: «Ahora no, estoy cansado», como un estribillo que se repetía sin fin. Comprendió, con un dolor agudo, que estaba dejando morir momentos que nunca regresarían. Sintió que algo se rompía por dentro, no por la muerte que temía, sino por la vida que no había vivido. Con la voz casi sin fuerza, solo alcanzó a susurrar: «Entonces ya estaba muriendo mucho antes de que tú llegaras». La figura guardó silencio un momento, como si escuchara algo más allá de la calle vacía. Luego dijo: «El tiempo no es tuyo, Daniel. Nunca lo fue, siempre ha pertenecido a Dios. Ustedes hacen planes como si pudieran firmar un contrato con el mañana, pero solo reciben el hoy como regalo. Algunos viven pocos años, otros muchos, pero ninguno tiene en sus manos la cantidad de páginas del libro. Lo único que Dios pone realmente bajo tu responsabilidad es cómo llenas las líneas de cada día que se te da». Daniel vio entonces la imagen de una vela pequeña encendida junto a una ventana abierta. Un viento fuerte podía apagarla en cualquier momento, pero mientras ardía, iluminaba la habitación entera. Hay quienes viven poco, pero arden con tanta verdad que su luz nunca se olvida, explicó la figura. Y hay otros que viven muchos años, pero mantienen la llama escondida, temblando, por miedo a que se consuma. Tú has preferido vigilar el viento, en lugar de disfrutar y compartir la luz que se te confió por un tiempo. La escena cambió y apareció un edificio en construcción, lleno de columnas sin terminar. «Así está tu vida», continuó la voz, «con muchos días llenos de andamios, pero pocos terminados de verdad. Has tratado la existencia como un castigo prolongado, esperando el derrumbe en lugar de habitar las habitaciones. Te preocupas tanto por el último piso que has olvidado que también se vive en los pasillos, en los patios, en la entrada. Has convertido el regalo de despertar cada mañana en una inspección de riesgos, no en una oportunidad de amar». Daniel sintió que cada palabra le pesaba y al mismo tiempo le abría un hueco de esperanza en el pecho. No puedes controlar cuántos amaneceres te quedan, pero sí puedes decidir qué haces con el que estás respirando ahora. Puedes seguir contando los días como si fueran amenazas, o vivirlos como si fueran cartas escritas con gratitud. Dios no te pidió que adivines la fecha de tu muerte, sino que confíes en Él mientras caminas, paso a paso. La verdadera tragedia no es morir un día, Daniel, sino llegar al final y descubrir que nunca te atreviste a estar realmente vivo. Daniel bajó la mirada y sintió las lágrimas quemándole los ojos como si recién despertara de un sueño largo. «Dios, perdóname por todo el tiempo que desperdicié temblando en lugar de abrazar lo que me diste», murmuró. Reconoció que había convertido a su familia en espectadores de sus temores, no en compañeros de sus alegrías. Cada después que había dicho resonó en su mente como una puerta cerrada en la cara de quienes amaba. Por primera vez, el miedo no le parecía protección, sino una barrera que él mismo había levantado contra la vida. La figura lo miró con una mezcla de firmeza y compasión que Daniel nunca había visto en ojos humanos. «Tu miedo no ha alargado ni un solo día de tu vida, solo ha encogido la forma en que los vivías», dijo. «Recuerda esto, vivir con miedo es morir en vida, y Dios no te creó para que vivieras como un muerto caminando. Cuando yo venga de verdad,
No podrás negarte a abrir la puerta, pero aún no es ese día. Hoy no vengo a quitarte tiempo, sino a devolverte el que tú mismo enterraste en tus pensamientos oscuros. El barrio volvió a aparecer poco a poco, con sus casas sencillas y sus luces apagándose al acercarse el amanecer. La figura comenzó a alejarse, volviéndose parte de la misma claridad que empezaba a pintar el cielo. Daniel quiso preguntar algo más, pero entendió que ya había escuchado lo que necesitaba oír. Una última frase quedó flotando en el aire, como eco suave. Agradece el día que se te da y déjale el resto a Dios. Cuando la luz del sol asomó por detrás de los tejados, se dio cuenta de que seguía vivo y tenía a quién volver. Caminó de regreso a casa con pasos lentos, sintiendo que cada uno era una decisión nueva. El frío de la madrugada se mezclaba con un calor distinto en el pecho, hecho de vergüenza y esperanza. Repasó el rostro de Mariana, las risas de sus hijos, los detalles pequeños que tantas veces ignoró. No sabía cuánto tiempo de vida le quedaba, pero por primera vez entendió que esa no era la pregunta principal. Al llegar frente a su puerta, respiró hondo y decidió que, de ahora en adelante, quería ser un hombre realmente presente. Cuando abrió la puerta esa mañana, el olor a café y pan tostado le dio la bienvenida como si fuera la primera vez. Mariana lo miró, esperando verlo con la misma cara tensa de siempre, pero encontró una sonrisa tímida y sincera. Daniel se acercó a los niños, se agachó a su altura y los abrazó fuerte, como quien recupera algo que casi pierde. Se sentó a la mesa sin revisar ventanas ni cerraduras, escuchando de verdad cada palabra que ellos decían. Por dentro, seguía teniendo preguntas, pero por primera vez sentía que no tenía que responderlas todas para estar en paz. Los días se fueron convirtiendo en semanas, y nada espectacular ocurrió desde afuera. Daniel siguió siendo albañil, levantando paredes y cargando sacos de cemento bajo el sol del barrio. La diferencia estaba en la forma en que regresaba a casa, con el corazón menos cargado de fantasmas. Rezaba antes de dormir, no para negociar más tiempo, sino para agradecer el día que acababa de vivir. El miedo aún susurraba a veces, pero ya no mandaba, porque había aprendido a dejar el futuro en manos de Dios. Empezó a decir sí donde antes decía después, sí a jugar en el piso, sí a escuchar historias de la escuela. Caminaba con los niños al parque, sintiendo el peso de sus pequeñas manos como un tesoro y no como una preocupación. Tomaba el mate o el café con Mariana en la noche, conversando de sueños y no solo de tragedias posibles. Hubo días difíciles, facturas por pagar, noticias tristes, pero también carcajadas que antes no se permitía. Entendió que la vida no se vuelve perfecta cuando se pierde el miedo, pero sí se vuelve más verdadera cuando se confía. Con el tiempo, la noche de su encuentro con la muerte dejó de ser un recuerdo de terror y se volvió un punto de partida. Comprendió que Dios no le había prometido una vida sin riesgos, sino una presencia fiel en medio de cada incertidumbre. A veces, mientras miraba a su familia dormir, sentía todavía un nudo en la garganta, pero ya no corría a esconderse. En lugar de preguntar ¿cuánto me queda?, elegía decir «Gracias por este día que tuve». Porque vivir con miedo es morir en vida, y Dios nos llama a vivir plenamente cada día que Él nos regala.